Buenos días, doctora. En esta oportunidad, nuestro tema de exposición son los antimicóticos y asimismo, al finalizar, presentaremos el caso clínico. Siguiente, por favor. Empezamos. Siguiente. Primero vamos a recordar algunas definiciones. Primero vamos a ver qué va a ser la micosis. Vamos a ver que la micosis van a ser enfermedades infecciosas que van a ser producidas por los hongos microscópicos que pueden afectar cualquier parte del organismo. Asimismo, también vamos a definir qué son los antimicóticos. Vamos a ver que estos van a ser, o se les conoce también como antifúngicos, donde vamos a ver que estos van a tener la capacidad de evitar el crecimiento de hongos productores de micosis superficiales, subcutáneas y profundas. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar un poco sobre la cascada de la síntesis del ergosterol, ya que el ergosterol va a tener una función muy importante, que va a dar la consistencia a la membrana celular micótica. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a ver también, o es importante mencionar, que va a ser esencial para la formación de esta membrana celular. Entonces, empezando con la cascada, como vemos en la imagen, vamos a ver que a partir de dos moléculas del acetil-CoA, se van a unir y van a formar el hidroximetilglutamil-CoA, donde eh, van a formar lo que es el ácido mevalónico y asimismo el escualeno que se va a formar a partir del escualeno, que a partir de se va a formar lo que es el anosterol, que el anosterol va a ser esencial para que se dé por último la formación del ergosterol. Vamos a ver también, o es importante mencionar, que vamos a tener aquí un fármaco que es la terbinafina, que más que todo es un antimicótico tópico que va a inhibir el escualeno epoxidasa, que el escualeno epoxidasa es que por se va a formar lo que es el anosterol. A partir del escualeno se va a formar el anosterol. Entonces, lo que va a hacer es que va a disminuir la síntesis del anosterol y entonces, por consiguiente, no se va a formar el ergosterol. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la célula del hongo. Vamos a hablar de lo que estamos mencionando un poco, que es de la pared celular y la membrana celular. Vamos a ver que la pared celular se va a formar a partir del beta 1,3 glucano y la quitina. Y en la membrana celular, donde aquí mencionamos que se va a encontrar, ¿no?, el ergosterol, va a estar la bicapa fosfolipídica, donde va a encontrarse exactamente el colesterol. Y después vamos a tener también la enzima beta 1,3 glucansina sintetasa. Como dato importante, tenemos que tener en cuenta que al inhibir la enzima se destruye la pared y entonces, por consiguiente, al destruirse la pared se va a destruir el hongo, ¿no? Y esto va a ser por acción de estos antimicóticos. Y después vamos a ver que al sintetizarse el ADN y formar la cadena de el ARN transportasa, ¿sí?, se sintetiza el escualeno en forma del anosterol y ergosterol. Siguiente. Ahora, con respecto a su clasificación, vamos a clasificarlo de acuerdo a la acción que van a tener cada antimicótico. Primero vamos a ver los que van a inhibir la síntesis de los glucanos, que se va a encontrar exactamente en la pared celular, donde vamos a tener las equinocandinas. También los que inhiben la formación de ergosterol, que se va a encontrar en la membrana celular, que son los azoles, y los que dañan directamente la membrana celular, que van a entrar los polienos. Asimismo, la disrupción de los microtúbulos e inhibición de la mitosis, donde se va a encontrar la gliceofulvina, más que todo como un dato, ¿no?, ya que va a ser un antimicótico tópico. Y los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que se va a encontrar la flucitosina. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los que hemos mencionado. Siguiente. Siguiente, por favor. En ese sentido, primero vamos a hablar de los azoles. Siguiente, por favor. Estos azoles se dividen en los imidazoles y los triazoles y ambos comparten el mismo mecanismo de acción. Para poder entender este mecanismo, vamos a hablar de la ruta de biosíntesis del colesterol.
Como se aprecia en el esquema en pantalla, primero el ácido acético se va a convertir en ácido mevalónico, a su vez en escualeno, y para que este pase a ser lanosterol es necesario la acción de la enzima ecualeno epoxidasa. Y este lanosterol, para que se convierta en ergosterol, es necesario la acción de la enzima 14-alfa desmetilasa. Es allí donde actúan estos azoles. Van a inhibir la enzima 14-alfa desmetilasa, que es necesaria para transformar el lanosterol a ergosterol. Como lo hacen, provocan la acumulación de 14 metilesteroles en la superficie del hongo, que puede romper la unión estrecha de los fosfolípidos de la membrana celular de este hongo. Importante recordar en cuanto a estos azoles que a mayor unión a proteínas va a haber un menor volumen de distribución y los fármacos se van a distribuir en relación a un gradiente de concentración. Como mencioné, a mayor unión a proteínas plasmáticas también va a ser menor el paso por la barrera hematoencefálica y esto va a ocurrir de manera viceversa. Siguiente, por favor. Pasaré a hablar primero sobre los imidazoles. Estos lo componen el miconazol, el clotrimazol, isoconazol, tionazol y finalmente haré énfasis en el ketoconazol. Iniciando con el miconazol, presentación en crema. El uso es para dermatofitosis, candidiasis cutánea o mucosa, pitiriasis vesicolor. En cuanto a las reacciones adversas de este medicamento, tenemos la irritación, el prurito, maceración y dermatitis alérgica al contacto. Y por contraindicaciones indican una hipersensibilidad al miconazol. Pasamos al clotrimazol. La presentación de este es crema tópica en óvulos, tableta o cremas vaginales. El uso es para la candidiasis cutánea o mucosa y la dermatofitosis. En cuanto a sus reacciones, tenemos la irritación, el prurito y quemazón, y algunas cremas vaginales pueden llegar a causar poliuria. A las contraindicaciones está contraindicado en el embarazo o cuando se presente una hipersensibilidad a los imidazoles. Como tercer medicamento, el isoconazol. La presentación va a ser crema vaginal, crema dérmica en óvulo o spray. Los usos son para la micosis superficial, balanitis, micosis vulvovaginal por cándida. En cuanto a sus reacciones, tenemos el prurito, el ardor, eritema, vesiculación, alergia en mucosa o piel. Y en cuanto a contraindicaciones, aquellos que muestran hipersensibilidad a los imidazoles. Pasando al tionazol, la presentación de este va a ser también crema, óvulos o una suspensión tópica. Sus usos son para la onicomicosis, por dermatofitos, levaduras sensibles y los gram positivos. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos a la anafilaxia, dermatitis, piel seca, prurito, edema, dolor. Y finalmente, las contraindicaciones de este medicamento indican que va a haber contraindicación siempre y cuando haya una hipersensibilidad al tioconazol o a los imidazoles en general. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo énfasis en el ketoconazol, este es el primer azol introducido al mercado. Ya casi no se usa por vía sistémica, sino de manera tópica para micosis superficiales. Como aparecen en la pantalla, la presentación va a ser una crema o inyectable, y los usos van a ser para la blastomicosis, coccidiomicosis no meningia, histoplasmosis, para candidiasis mucocutánea, dermatitis seborreica y pitiriasis versicolor. Sus efectos adversos son las náuseas, vómitos, anorexia, cefalea y fiebre. Importante señalar que la ginecomastia va a inhibir la esteroidogénesis en humanos y también va a producir hepatotoxicidad en tratamientos prolongados. Se considera el ketoconazol como el azol más hepatotóxico. Y finalmente, en contraindicaciones, en pacientes con alcoholismo crónico o insuficiencia hepática. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a los triazoles. Como mencioné antes, el mecanismo de acción va a ser igual que los imidazoles. Van a inhibir la enzima 14-alfa desmetilasa. Estos triazoles son considerados fungistáticos sintéticos y se requieren concentraciones altas para que tengan una acción fungicida. Ahora, estos lo van a componer el fluconazol, el terconazol, el itraconazol, el boriconazol y el posaconazol. Iniciando con el fluconazol, se va a presentar de manera, podemos administrarlo de manera oral o endovenosa. Va a ser administrado de estas dos formas, van a tener la misma disponibilidad.
Es considerada una molécula hidrosoluble y se va a absorber bien por el tracto gastrointestinal. Tiene una baja unión a proteínas. Esto hace que va a permitir su distribución en el líquido cefalorraquídeo y los fluidos corporales. Presenta una alta tasa de excreción por la orina y es por ello que indican que se requiere ajustar la tasa de filtrado glomerular. En cuanto a sus usos, es para la Candida albicans, la candidiasis vaginal, orofaringe, esofágica y del tracto urinario, la candidiasis invasiva en pacientes no neutropénicos, en pacientes con criptocosis y coccidiomicosis meningias, porque penetra el líquido cefalorraquídeo, está indicado. También para la Candida krusei y glabrata, importante señalar que estos dos van a ser resistentes al fluconazol y se les suele dar caspomicina y no va a servir para los cigomicetos. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos las náuseas, erupción, convulsiones, vómito y dermatitis exfoliativa, y sus contraindicaciones son en el embarazo y la lactancia. Pasando al terconazol, la presentación va a ser en óvulo, supositorio, crema vaginal. El uso está indicado para la candidiasis vulvovaginal. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos el ardor, comezón y la irritación, y está contraindicado en el embarazo. Siguiente, por favor. Tercer fármaco, el itraconazol. Este es insoluble en agua y muy soluble en los lípidos. Su absorción oral va a necesitar un medio ácido y es por ello que se requiere tomar alimentos antes de ingerir este fármaco. Su absorción va a disminuir cuando se usan antiácidos y presenta una alta unión a proteínas plasmáticas. No va a atravesar el líquido cefalorraquídeo y no va a servir en la meningitis. Es importante indicar que al ingerir este medicamento se debe regular la dosis en pacientes con alteraciones hepáticas. En cuanto a sus usos, va a ser de elección en la esporotricosis, que son lesiones en rosario con prurito. Se va a usar en la onicomicosis, es indicado en aspergilosis invasivas y compromiso del sistema nervioso central, y es útil para la coccidiomicosis y la coccidiomicosis no meningia. Además de ello, no va a tener actividad frente a cigomicetos ni fusarium. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al voriconazol. En cuanto a sus usos, se va a usar en la aspergilosis invasiva independiente si afecta o no al sistema nervioso central. Se dice que está reemplazando a la anfotericina B como primera línea en esta patología. Es de segunda elección en pacientes con candidiasis esofágica. Es útil en el tratamiento para candidiasis invasivas en pacientes no neutropénicos. Este fármaco es para pacientes neutropénicos. Importante señalar que la primera elección es el fluconazol, antes mencionado, y ahora pasando al voriconazol, no va a ser activo frente a cigomicosis. Hablando de sus efectos adversos, tenemos el vómito, la fotosensibilidad, erupción y náuseas. Esto lo engloban los cambios visuales transitorios, que pueden ser de 30 minutos a 1 hora, y también el paciente puede llegar a presentar alucinaciones visuales y auditivas. Siguiente, por favor. Disculpa, puedes regresar al anterior. Finalmente, el último fármaco, el posaconazol. Va a tener un mayor espectro antifúngico. No va a requerir un ajuste en pacientes con enfermedad renal y pasando a sus usos, es el único azol con actividad en contra de los cigomicetos. Es por ello también que está indicada en la profilaxis de infecciones por candidiasis y aspergilosis en pacientes severamente inmunocomprometidos. En cuanto a sus reacciones adversas, se puede presentar anorexia, insomnio, marea, cefalea, parestesias, astenia y dolor de espalda. Y las contraindicaciones indican que se debe monitorizar la función hepática y considerar la suspensión del tratamiento siempre y cuando estas reacciones aparezcan. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora acerca de los polienos. Bien, los polienos como tal incluyen a la anfotericina B y a la nistatina, siendo la anfotericina B de uso sistémico y la nistatina de uso tópico. Su mecanismo de acción es básicamente que estos medicamentos, estos fármacos, se van a unir al ergosterol a nivel de la pared celular y va a alterar la permeabilidad de la membrana, generando poros como se puede ver en la imagen y provocando la salida de algunos electrolitos como el calcio y el sodio, que siguientemente van a desencadenar en la muerte celular. Dependiendo entonces de la concentración,
puede ser o bactericida o bacteriostático este tipo de fármacos. Siguiente, por favor. Tenemos primero a la anfotericina B, que como les mencionaba su presentación es un vial, se da por vía intravenosa porque es uso sistémico. Sus usos principalmente se van a ver en contra del Cryptococcus neoformans, siendo usado junto a la flucitocina. Esto en caso de pacientes inmunocomprometidos, que son los que tienen a contraer este patógeno. También se ve que tiene uso frente al Histoplasma capsulatum, a los zigomicetos, a los aspergillus, a los blastomices, a la cándida en general, a los coccidioides y a los paracoccidioides. Cabe mencionar de que este fármaco tiene dos tipos de presentación. Uno es la anfotericina B desoxicolato, que es el que se encuentra más comúnmente, y otro es la anfotericina B lipídica, que es un compuesto que se ha producido de manera sintética con el fin de reducir la nefrotoxicidad que presentaba la anfotericina B desoxicolato. Entre las RAM más frecuentes presenta las náuseas, los vómitos, la anorexia, acidosis tubular, renal, la hipomagnesemia, tromboflebitis, cefalea y fiebre. Las contraindicaciones de este fármaco son los casos de hipersensibilidad y los casos en los cuales el paciente presente falla renal. Siguiente, por favor. La nistatina es de presentación a través de cremas porque su uso es tópico. Se presenta, por ejemplo, suspensiones o cremas vaginales, tabletas vaginales u óvulos. Su uso principalmente se da en candidiasis en la piel, mucosas y tracto gastrointestinal. Las RAM que va a presentar son principalmente vómito, náuseas, diarrea, dolor abdominal e irritaciones de la piel. Y las contraindicaciones principalmente está el embarazo. Siguiente, por favor. Hablemos ahora de los antimetabolitos. Siguiente, por favor. Aquí encontramos a la flucitocina, que es, como les mencionaba anteriormente, usado junto a la anfotericina B para tratar infecciones en contra del Cryptococcus neoformans en pacientes inmunocomprometidos. Su mecanismo de acción es que convierte el fluorouracilo a través de una enzima conocida como citosina de aminasa, de modo que este compuesto va a bloquear la síntesis de DNA y RNA en el hongo, en la célula a cual va dirigido o en el hongo al cual está yendo. En este caso, principalmente es el Cryptococcus neoformans. Siguiente, por favor. Entonces, su presentación es principalmente oral, puesto que presenta una biodisponibilidad oral del 80%. Sus usos son en Candida albicans, aunque no es de primera elección, porque este medicamento, si bien es muy bueno, es bastante costoso. Y se usa principalmente, como mencionaba ya, y valga la redundancia, en contra del Cryptococcus neoformans, junto a la anfotericina B, pacientes inmunosupresos, pacientes con VIH. Y cabe mencionar también que en esta clase de pacientes se debe sospechar de una meningitis producida por este criptococo. Entonces, puede ser usado tanto junto a la anfotericina B desoxicolato, como también puede ser usado junto a la anfotericina B lipídica. Siguiente, por favor. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es las equinocándidas. En acá podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la caspofungina, la cual va a tener un mecanismo de acción interfiriendo con la síntesis de lo que es el beta 1,3 de glucano de la pared celular de los hongos. Es por ello que a un principio era importante conocer lo que es en sí la propia estructura fúngica, así como el mecanismo o en sí el ciclo de vida que poseían estos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de lo que es la caspofungina, va a tener una presentación vial, sirve para lo que es el tratamiento de aspergilosis invasiva, así como candidiasis sistémica severa y la profilaxis para lo que es la neumocistosis. Algunos RAMs son la erupción cutánea, la toxicidad gastrointestinal, así como la cefalea y fiebre. Y respecto a las contraindicaciones más frecuentes que se dan, es pacientes con hipersensibilidad, algún principio activo o alguno de los excipientes de la fórmula en sí de este medicamento. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a lo que son las alanillas, podemos mencionar a lo que es la terbinafina,
que en sí su mecanismo de acción es inhibir a lo que es el ergosterol de la célula fúngica expoxizada a lo que es el escualeno, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La terbinafina va a tener una presentación en tabletas o crema. Se usa para lo que es la dermatofitosis. Respecto a los RANS, molestias gastrointestinales, rash y urticaria, disfunción hepatobiliar, síndrome de Steven-Johnson, o también podría ser conocido como necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? También tenemos lo que son las reacciones anafilácticas. Respecto a sus contraindicaciones, tenemos a lo que es la insuficiencia hepática y renal, el embarazo y lactancia, así como hepatopatías crónicas o activas o a los efectos hepatotóxicos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora terminando más que todo la parte teórica, vamos a presentar en este caso nuestro caso clínico que titula Candemia por Candida glabrata en paciente joven sin enfermedad premio. A medida de introducción, vamos a ver que el presente caso no reúne, vamos a ver algunos factores de riesgo que predisponen a infección por Candida glabrata, lo cual vamos a ver que el paciente no era, en este caso, VIH positivo, tampoco era inmunodeprimido, tampoco estaba hospitalizado y no tenía ningún tipo de enfermedad neoplásica. Sin embargo, vamos a ver que a medida del caso, vamos a ver que la situación domiciliaria del paciente va a exponer más que todo el detalle y cómo es que se ha ido desencadenando toda esta enfermedad. Bien, ahora describiendo el caso clínico, vamos a ver que se trata de un paciente varón de 43 años de edad, sin ningún tipo de antecedente personal, salvo lo que es la obesidad. En este caso su índice de masa corporal estaba en 31 kilogramos. Vamos a ver que es un exfumador que fumaba aproximadamente 20 cigarrillos al día hace 5 años. Vamos a ver que por el momento vive en el domicilio de sus padres y también él cuida a su papá, ¿no? Debido a que está postrado en cama. Vamos a ver que durante febrero aproximadamente de 2010, vamos a ver que él consulta a su médico por una atención primaria, en este caso que era acompañada de malestar general y fiebre que llegaba hasta los 39 grados. Vamos a ver que al momento de hacer, en este caso, la exploración física, el paciente se encontraba normotenso, ¿no? Y también no tenía un foco febril aparente. Vamos a ver que no presentaba ningún tipo de sintomatología, tanto respiratoria como urinaria, ni tampoco de otro tipo. Lo cual, la presunción, en este caso diagnóstica inicial, era una viriasis, lo cual en este caso se le da en ese entonces paracetamol de 1 gramo cada 8 horas, y el paciente mejora, ¿no? En este caso, sobre todo en el malestar general y la fiebre que presentaba, lo cual vamos a ver que aproximadamente en 4 días, vamos a ver que aproximadamente hace 4 días acude en este caso al hospital debido a que suspende en este caso voluntariamente el tratamiento, y lo que pasa es que llega a una fiebre de 40 grados, en este caso con la presencia de escalofríos, hiporexia y también vómitos alimentarios. Vamos a ver que ante la presencia de este empeoramiento, él acude, ¿no?, a emergencia, en este caso al hospital, y refiere en este caso taquipnia, también había una palidez cutáneo-mucosa y la temperatura en este caso y estaba en 38.6, la presión arterial en 103/64 y la frecuencia cardíaca en 92. Vamos a ver que en este momento a la exploración física no había ningún tipo de detalle significatorio. Y respecto a las pruebas complementarias que se le hace en ese momento, vamos a ver que el paciente tenía una glicemia de 623 miligramos por decilitro, que es muy elevado, una proteína C reactiva de 23.2, también los leucocitos de 12.700, que más que todo predominaban lo que son los neutrófilos. También vamos a ver la hemoglobina, que estaba en 10,9, el pH en 7.53, el PCO2 en 35 y el bicarbonato en 29. Vamos a ver que más que todos los datos de pH, PCO2 y el bicarbonato nos da a entender que se trata en este caso de una alcalosis respiratoria. Y en el caso de la glucemia vamos a ver en 623, que esto nos llama la atención, que ya estaría aproximadamente en un rango de diabetes debido a que el valor es muy elevado.
Vamos a ver que también en la analítica, en este caso de orina, hay la presencia de 300 leucocitos por campo, lo cual es demasiado elevado, y también una glucosuria de 1000 miligramos por decilitro. Y vamos a ver que en este caso, en la ecografía abdominal, aparecen signos de estatosis hepática. Vamos a ver que en el momento del diagnóstico se le denomina una sepsis de origen urinario, lo cual ingresa en este caso a medicina interna, y vamos a ver que en el servicio se hace lo que es un urocultivo y se aísla en este caso a la Candida glabrata, lo cual vamos a ver que se inicia el tratamiento con voriconazol intravenoso, y vamos a ver que el paciente ya tiene una mejoría clínica, lo cual es dado de alta con los siguientes diagnósticos, que vienen a ser una sepsis urinaria, una candemia por C. glabrata y también la diabetes mellitus tipo 2 de inicio, debido a que en los exámenes complementarios que estaba se veía la glicemia súper elevada. Y también ya en el momento de la alta se pauta en este caso un tratamiento con voriconazol 200 miligramos cada 12 horas, metformina 850 miligramos cada 12 horas y sitagliptina en este caso 50 miligramos cada 12 horas. Tenemos que tener en cuenta que el fármaco de elección para lo que es la Candida glabrata es la caspofungina. Acá debemos de tener en cuenta que esta es una equinocandina, en este caso es una sustancia lipopeptídica que va a ser de amplio aspecto, sobre todo para las especies de Cándidas, Aspergillus y Pneumocystis carini. Vamos a ver que este fármaco tiene un alto grado de selectividad fúngica, y vamos a ver que no existe ningún homólogo de la enzima glucanato sintasa en seres humanos, que este fármaco también va a ser muy seguro y no va a tener muchos efectos colaterales y su nivel de toxicidad es mínimo. Respecto a su farmacocinética, vamos a ver que en su biodisponibilidad, en este caso la oral, es escasa, por eso la elección es por vía endovenosa. Este tiene una vida media aproximada de 9 a 11 horas, y vamos a ver que está fuertemente unido, en este caso, a lo que es las proteínas, ¿no? En un 97%, por ende va a tener un bajo volumen de distribución, y su metabolización se da en el hígado por hidrólisis, y este se elimina, en ese caso, en una pequeña cantidad por lo que es la orina. Respecto a su mecanismo de acción, vamos a ver que, en este caso, la caspofungina, al pertenecer a un grupo de sustancias conocidas como las equinocandinas, están caracterizadas principalmente por lo que son los lipopéptidos, ¿no? En forma química, lo cual vamos a ver que el acetato de caspofungina lo que hace es inhibir la síntesis de beta 1,3 de glucanato. Lo que este componente hace es más que todo esencial para la pared celular de las levaduras y también los hongos filamentosos, lo cual vamos a ver que en ese caso el beta 1,3 de glucano no va a estar presente en las células, en ese caso de los mamíferos. Por ende, vamos a ver que la caspofungina va a ejercer un efecto fungicida y también va a presentar un amplio espectro antifúngico, siendo activo más que todo para las especies de Aspergillus, Cándida, también Histoplasma, ¿no? En este caso el capsulatum, y lo cual vamos a ver que es la elección, ¿no? Para Candida glabrata, lo cual vamos a ver que también puede incluir cepas de lo que es, en este caso, cepas resistentes a lo que es la anfotericina, el fluconazol y flucitocina, lo cual vamos a ver que esta es más activa a la Candida glabrata y también Krusei, en este caso, a comparación de los azoles y también la anfotericina B. Vamos a ver que la caspofungina carece de una reacción cruzada con otros antifúngicos que se usan, ¿no? En la práctica clínica, lo cual produce un efecto posantifúngico prolongado, y lo que provoca es un deterioro, en este caso, de la zona del crecimiento de las hifas, ¿no? En este caso de los hongos susceptibles. Bien, esta es nuestra bibliografía y muchas gracias.